Piali, Neno toca Lilica al Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la quinta casilla de esta sexta trecena semiquistli, el Tonali, Macuili y Squintli. 5 perro. Yo aquí tengo unos perritos de Colima, miren qué bonita dualidad, muy contentos y abrazados. Nos recuerdan lo que son los perritos. Son muy cariñosos, siempre están dispuestos pues a darte todo lo mejor de ellos, incluso cuando los has lastimado o los has regañado, o no sé, llegaste de malas y no estás de humor para atender sus cariños, ellos no desisten, ellos siempre están ahí para ti. Son muy fieles a sus amos, a sus amigos, están conectados con sus dueños. Es más, en la mitología son muy importantes. Se dice que cuando el cuarto sol, la señora Chalchutilicue, terminó su periodo, terminó elevando sus aguas y entonces hubo una inundación y algunos de los seres humanos fueron convertidos en peces y otros, bueno, los que sobrevivieron, fíjense, después de que pasara la inundación, salieron, estos eran Tata y Nene, y entonces se dice que ellos, pues se les hizo muy fácil prender un fuego para cocinar los peces que vieron ahí ya, pues los pescados, ¿no? Los peces muertos. Y los señores sobrenaturales, pues percibieron el aroma y dijeron, ¿qué pasa aquí? Todavía no es el momento de que se junte el fuego y el frío, porque eso genera movimiento. Y entonces, pues Yayauquitezcatlipoca descendió para reprenderlos y les dijo, eso que han hecho pues no está bien, no era todavía el tiempo. Así que bueno, pues lo que hizo fue, dice el relato mítico, que sus cabezas se las puso en el rabo y los convirtió en unos perritos. Y bueno, pues entonces hubo que crear a esta humanidad que somos nosotros a partir de los huesos de las antiguas humanidades, porque esos dos, Tata y Nene, que iban a ser los que generaran a la quinta, pues fueron convertidos en perros. Hay otra historia muy interesante de una señora muy importante que es la del fuego del hogar, Chantico, que ella tiene como nombre calendárico Nahui Iscuintli, 9 perro, porque en el mito se dice que ella también tuvo la osadía de juntar el frío con el caliente sin haber hecho la ritualidad correspondiente y entonces fue reprendida y fue convertida en un perro. Así que cuando ustedes vean a los perritos, pues recuerden que en la mitología están conectados al ser humano y a las divinidades. También sabemos que Xolotl es un ser que tiene pues aspecto canino y que él fue el que acompañó a Quetzalcóatl allá al Mictlán a traer los huesos con los que hicieran a esta quinta humanidad que somos nosotros. Los perritos nos enseñan el valor de la amistad, del perdón, de no tomarse las cosas de manera personal. También los perritos se parecen mucho a nosotros. Un perrito que ha sido lastimado, herido, pues tiene miedo y se porta agresivo y receloso al cariño. Creo que mucho hay de los caninos, de su forma de ser y de su esencia en nosotros los seres humanos. Recordemos que también nos cuentan las historias y en la mitología se sabe que los perritos son los encargados de ayudarnos a cruzar cuando estamos en el estado de muerte el Chignahuapan. Así que, bueno, pues recuerden que en este signo perro, el que es regente, fíjense, el que es regente del signo es precisamente Mictantecutli, el señor del Mictlán, el que resguarda los saberes sagrados, el que tiene los huesos de todos los que hemos estado aquí en este espacio-tiempo. Por eso es que el perrito va y viene sin problema al Mictlán, porque su señor, pues es el señor del Mictlán. En el numeral 5, que el 5 recuerden que es ir un paso más allá, ir transgredir, pero en el sentido de romper nuestros propios límites, nuestras propias fronteras, salir de nuestra zona de confort, crear un poco de caos para volver a un nuevo orden. Este 5 tiene como regente o acompañante a la señora Tlazolteotl, la gran tejedora, la gran hilandera, la gran compostera, la gran medicina, el principio femenino maduro.
También ella nos habla de esa fuerza que nosotros tenemos cuando sabemos trabajar nuestra energía sexual. Así que hoy estamos en la oportunidad de resignificar lo que es esta fuerza que tenemos para ir hilando nuestro propio destino y para encontrar los saberes sagrados allá en el Mictlán. El ave que acompaña a Tlazolteotl es Cacalot, un ave negra que trae muchos tepagmec en las plumas, quiere decir que es brava. Así que hoy nosotros vamos a ser así, bravos, con mucha energía, para ir y encontrarnos con Tlazolteotl allá en el Mictlán. Y vamos a poder regresar porque tenemos a Iscuintli de nuestro lado y él es nuestro guía espiritual en ese camino que vamos a emprender por las verdades, por los saberes sagrados. Y fíjense que tenemos doble Tlazolteotl porque ella también es la señora de la noche. Así que, bueno, pues prepárense este día para ensoñar. Si tienen por ahí algo pendiente con algún amigo, resuélvanlo. Los amigos son esa familia que nosotros elegimos en el camino. Iscuintli nos habla de la lealtad, la amistad, la generosidad, pues ese gusto por la vida, porque los perritos, por eso es la expresión de andas de pata de perro. Pues sí, porque ellos salen a explorar el mundo, el camino, hacen nuevos amigos y regresan otra vez a su, ahora sí como dice la canción, vuelven a ese lugar donde amó la vida, a su hogar. Y si a veces, no sé, ustedes han visto muchas historias de la fidelidad de los perros, ¿no? De estos animales tan maravillosos que incluso eran enterrados con sus dueños porque pues ellos siempre están conectados a ese ser con el que conviven. Hay algunos que cuando su dueño muere, pues ellos se quedan muy tristes y otros pues regresan de donde anden buscando a su familia. Así que bueno, pues yo les quiero leer un poema muy bonito que encontré sobre la amistad, ahorita que estamos pues recordando todos esos valores a través de este Tonali, Macuili, Iscuintli. Es un credo a la amistad, así la titula la autora Elena S. Oshiro y dice así: creo en tu sonrisa, ventana abierta a tu ser. Creo en tu mirada, espejo de tu honestidad. Creo en tus lágrimas, signo del compartir, alegrías o tristezas. Creo en tu mano siempre extendida para dar o recibir. Creo en tu abrazo, acogida sincera de tu corazón. Creo en tu palabra, expresión de lo que quieres o esperas. Creo en ti, amigo, así simplemente en la elocuencia del silencio. Bueno, pues un abrazo a todos mis amigos, a todas mis amigas, a todos esos seres maravillosos que han compartido conmigo su tona, sus experiencias, y así como estos perritos nos vamos haciendo una comunidad más unida, vamos compartiendo, nos vamos defendiendo, porque de verdad que los perritos cuando andan juntos se defienden unos a otros. Dicen, ¡ay, mira la jauría de perros! Pues sí, pero van juntos, contentos. Y emulemos a los perros en ese sentido, a los iscuimej, en ese valor de la lealtad, pues el perdón, ¿no? Y sobre todo las ganas de explorar y tener nuevas y mejores experiencias. El conjuro dice así: Nejni Macuili Iscuintli, yo soy 5 perro. Hoy yo mismo soy 5 perro. Yo voy más allá de la vida. Voy al Mictlán y regreso con todas las respuestas para crear mi realidad, mi verdad cuando despierto. Soy el amigo de corazón, el ser transformado, purificado por Mictlantecutli. Con Tlazolteotl voy tejiendo mi destino, me aventuro a nuevos caminos. Yo hoy mismo soy el compañero leal, amoroso, que escucha, que pone atención, que acompaña, que a veces guía y sobre todo que sabe hacer comunidad. Un placer compartir. Agradezco mucho que estés aquí en mi canal Lili Caltonac. Suscríbete, dame un like y recuerda que Lili Caltonac no te abandona.
estamos aquí para hacer una gran comunidad, gran atado de guerreros con corazón tonado, que acompañados de Iscuintli vamos a ir al Mictlán y allá vamos a construir nuestra realidad, y aquí lo haremos a través de la cuenta Tonalpowali, que nos da certeza. Miren, en el conjuro notaron que dije hoy yo mismo soy, porque hoy toca ser 5 perros, mañana seremos otro arquetipo y así sucesivamente. A veces nuestras expectativas, cuando no se cumplen, nos desilusionan. Mejor vamos día a día, emulando los valores que nos ponen los signos, en este caso Iscuintli. Hay que ser buenos amigos. Si todos sabemos que la amistad nace por la confianza, entonces que la duda no destruya nuestra amistad. Si sabemos que los amigos son esa familia que elegimos, bueno, pues hay que querernos mucho, hay que comprendernos, hay que acompañarnos en este camino maravilloso. Así que bueno, pues otro anuncio que te quiero hacer es que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos pronto. Recuerda que Lilical Tonac es tu casa y tú eres mi invitado de honor. Somos amigos como estos bellísimos esquimij de Colima. Timota, se caen.